Muy buenas. Hoy vamos a hacer un viaje muy especial. Un viaje a través de 10 videojuegos que, bueno, no solo fueron importantes, es que fueron los que construyeron las bases de todo lo que jugamos hoy en día. Y es que para entender de verdad lo que significaron tenemos que partir de una idea clave. Esto no iba solo de juegos. Fueron muchísimo más que eso. Fueron experiencias que, literalmente, cambiaron la historia. Puntos de inflexión que redefinieron nuestra forma de jugar y, ojo, en muchos casos, hasta nuestra forma de interactuar con la tecnología. Para entender bien este impacto, hemos organizado este viaje en varias etapas. Primero, la chispa fundacional. Después, nos meteremos de lleno en la revolución 3D y narrativa. Luego, veremos cómo pasamos de juegos a universos, para terminar reflexionando sobre su tremendo legado histórico. Así que, vamos allá. Empecemos por el principio de todo. Primera parada, la chispa fundacional. Aquí es donde nació, donde se forjó el lenguaje básico, el ADN que todos los videojuegos hablan hoy en día. Así que nos vamos a una época clave, entre 1972 y 1986. Y fijaos en los nombres: Pong, Tetris, Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda. Son auténticas leyendas, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver por qué. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, con Pong, en 1972. Hoy lo vemos y parece increíblemente simple, ¿no? 2 barritas y una pelota. Pero lo que es brutal de esto es que fue lo que popularizó la idea misma de interactuar con una pantalla por pura diversión. Fue, digamos, el Big Bang de una industria que hoy mueve miles de millones. Ahora saltamos a 1985. Hay que entender el contexto. La industria del videojuego estaba en una crisis brutal, casi al borde del colapso. Y entonces de repente llega Super Mario Bros. Y lo cambia todo, lo rescata. No es solo que introdujera una progresión de niveles perfecta o una música que se te mete en la cabeza para siempre. Es que creó un estándar, una forma de jugar que se convirtió en la base de las plataformas para los restos. Y un año antes, en el 84, teníamos Tetris. Ojo con Tetris, porque es la prueba definitiva de que la genialidad está en lo simple. Un juego sin violencia, sin barreras de idioma, pura lógica. Demostró que no hacían falta gráficos espectaculares para crear algo universalmente adictivo. A veces, de verdad, menos es mucho más. Y esta primera era, esta chispa fundacional, culmina con The Legend of Zelda en 1986. Esto sí que fue revolucionario. Por primera vez un juego daba una sensación real de exploración, un mundo enorme por descubrir. Y lo más importante, lo que lo cambió todo, introdujo la capacidad de guardar la partida. De repente ya no era una experiencia de echar una moneda y a ver hasta dónde llegas. Era una aventura que persistía, que te esperaba. Vale, pues con esa base pasamos a la siguiente fase, la revolución 3D y narrativa. Aquí es cuando los juegos literalmente rompieron las 2 dimensiones y empezaron a contar historias de una forma completamente nueva, mucho más inmersiva. Ahora nos movemos entre el 93 y el 2001. Y aquí tenemos a 3 auténticos titanes: Doom, Half-Life y Grand Theft Auto 3. Cada uno de ellos un terremoto que sacudió los cimientos de la industria. Empecemos por Doom. Popularizó por completo el género de disparos en primera persona, los FPS, pero su legado va mucho más allá. Fue pionero en el multijugador masivo, el famoso Deathmatch que todos conocemos, y además abrió la puerta a que los propios jugadores crearan contenido, los mods. Un pilar absoluto. De hecho, se podría decir, sin miedo a equivocarse, que el ADN de casi cualquier FPS moderno nace aquí. El shooter actual le debe casi todo a la fórmula que Doom estableció hace ya unas cuantas décadas. Y si Doom sentó las bases de cómo se jugaba, Half-Life en el 98 revolucionó la forma de contar historias. Hasta ese momento la historia se contaba a menudo con vídeos, con textos aparte. Half-Life lo integró todo. En el juego, nunca se perdía el control del personaje, la historia pasaba a tu alrededor, la estabas viviendo, no te la estaban contando. Un cambio brutal. Y esto nos lleva directos a Grand Theft Auto 3. Creo que la imagen lo dice todo, ¿no? Pasamos de mundos planos en 2D, con una libertad muy limitada, a una ciudad entera en 3D que se sentía viva, que respiraba, donde podías ir a donde quisieras y hacer lo que te diera la gana. Redefinió por completo lo que significaba la libertad para el jugador. Y con esa idea de libertad total, entramos en la última era que vamos a ver hoy, de juegos a universos. Este es el momento en que los videojuegos trascienden, dejan de ser solo juegos para convertirse en mundos sociales y en plataformas creativas. Aquí nos movemos entre 2004 y 2011, con 3 juegos que fueron más allá. Se convirtieron en auténticos fenómenos culturales: World of Warcraft, Dark Souls y Minecraft. World of Warcraft en 2004 fue un antes y un después.
Ya no se trataba solo de jugar, sino de vivir en un mundo digital. Conectó a millones de personas a la vez, en un universo que estaba siempre ahí, que evolucionaba. Dentro del juego se forjaron amistades, comunidades enteras. Y esa es la clave de todo. No era solo un juego, era un universo. Para millones de personas, Azeroth se convirtió en su segundo hogar, un lugar social tan real como el mundo físico. Cambió para siempre la percepción de lo que podía ser un juego online. Luego, en 2011, en un momento en que la industria parecía que solo quería hacer los juegos más y más fáciles, más accesibles, llega Dark Souls y le da una patada a la mesa. Su dificultad era legendaria, sí, pero era justa. Te obligaba a aprender, a mejorar, a tener paciencia. Y la satisfacción de superar sus desafíos, bueno, eso generó una comunidad increíblemente fiel y dedicada. Y en ese mismo año, 2011, llega Minecraft. ¿Es un juego? Pues sí. Pero es muchísimo más. Es una herramienta creativa sin ningún tipo de límite. Un lienzo en blanco donde se puede construir literalmente cualquier cosa. Su impacto va más allá del entretenimiento. Se usa en educación, en arquitectura, en arte. Es el videojuego que se convirtió en una plataforma universal. Y con esto llegamos ya a la conclusión. Después de este viaje, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado real de estos 10 títulos? Pues mirad, el impacto no se puede medir solo en cuántas copias vendieron. Estos juegos establecieron reglas nuevas, crearon géneros enteros de la nada y reinventaron otros. Y lo más importante, influyeron en la cultura popular y marcaron a generaciones enteras, tanto de jugadores como de creadores. Y esto nos deja con la idea final, que quizá es la más importante. Porque cuando un videojuego consigue marcar una época, como lo hicieron estos 10, ya no es solo un juego, es historia.